parte de este tema, Jesús y el temor a los hombres, y hoy vamos a concluir la exposición del pasaje. Es del versículo 1 al versículo 12 de Lucas capítulo 12. Le voy a pedir que lo leamos, yo lo voy a leer, ustedes me siguen con la vista en sus Biblias y con su corazón, y luego voy a exponer aquí este pasaje que nos habla de cómo Jesús muestra la trascendencia, el peligro del temor a los hombres y el remedio. Jesús y el temor a los hombres. Dice aquí Lucas capítulo 12, leo desde el versículo 1. En esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Más bien, las cosas que han sido, se han dicho en las tinieblas, serán oídas en la luz, y lo que han hablado al oído en las habitaciones será pregonado en las azoteas. Y les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer. Pero yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 moneditas? Pues ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o con qué responderán o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Vamos a orar un momentito. Qué bueno es leer esta palabra y exponernos a ella ahora, oh Dios. Ven y danos la unción, dale a tu siervo una fresca unción de tu Espíritu, y que esta palabra nos aliente y nos enseñe y nos libre de las consecuencias y los males de vivir temiendo a los hombres y no a Dios. Gracias por Jesucristo y gracias por esto. Gracias por mis hermanos aquí. En el nombre de Él te pedimos tu especial ayuda. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el Señor Jesús aquí es un maravilloso modelo de que Él no vivió buscando la aprobación, el favor de los hombres. Todos nosotros tristemente tenemos esa debilidad, queremos ser aprobados por la gente, queremos que las personas nos elogien, que nos digan que estamos bien, y no queremos el desprecio de la gente. Cuando alguien tenemos que habla mal de nosotros o alguien que nos cuestiona, eso nos pone nerviosos, ansiosos, porque nosotros queremos tener el apoyo, la aprobación, el sí, el amén de los demás hombres. Eso nos alimenta en nuestra perspectiva, pero el Señor Jesús no era así. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 11 vimos cómo el Señor Jesús entró a la casa de un fariseo para que comiera con él, versículo 37, y a partir de ese momento, en ese lugar, Jesús estaba rodeado de personas que le rechazaban, a pesar de que lo había invitado a comer. Pero el Señor, por eso, no cambió lo que tenía que enseñar. Inmediatamente después de esto, él sale, dice el versículo 1 del capítulo 12, y se había juntado una multitud de miles y miles. Y eso tampoco lo afectó, porque ¿qué dijo él? Mire, cuídense de la levadura
de los fariseos, que es la hipocresía, versículo 1 del capítulo 12. Sobre este tema comenzamos a hablar la semana pasada y hablábamos muy poco o un poco sobre lo que es la levadura y cómo él representa aquí la hipocresía, como la levadura afecta a la masa, se mezcla así. La hipocresía se mezcla en toda la vida y una persona puede venir a ser hipócrita en todas las áreas de su vida. Decíamos que la levadura puede ser utilizada en la escritura positivamente porque nosotros vemos cómo el reino de los cielos se compara a eso y va creciendo. Pero aquí negativamente se refiere a algo que contamina, algo que obra silenciosamente. Y hermanos, yo les puedo decir la verdad, uno puede llegar a ser hipócrita aún a sus propios ojos. Uno engañarse uno mismo, el autoengaño está en la escritura. Y muchas veces uno trata de engañar a la gente, uno trata de presentar una cara, presentar lo que uno realmente no es, como hacían los fariseos. Y todo eso por miedo a los hombres. Todo eso para evitar el rechazo de los hombres y para ganar el favor de los hombres. Ese es el tema, de eso es que se está hablando aquí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos librarnos de la hipocresía? Realmente, ¿cómo podemos librarnos de esa necesidad de ser aprobados por los hombres cuando viene en menosprecio de ser aprobado por Dios? Porque ese es el problema. Las escrituras no condenan la mala fama. Al contrario, Proverbios dice que es más importante que el dinero y la plata, el favor de los hombres, el tener una buena reputación. Y si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo dice en Lucas que Él crecía en gracia, sabiduría ante Dios y los hombres. Y cuando vemos las cualificaciones para ser un pastor o un diácono en la iglesia, dice específicamente, 1 Timoteo y Tito, dice que tiene que tener buen testimonio para con los de afuera. O sea, tener buen testimonio es muy importante, aún no solo para los líderes o pastores, sino para un miembro de la iglesia. No vamos a recibir en la iglesia una persona que tiene un mal testimonio en el mundo, que no profesa ser creyente. La genuina fe, los verdaderos cristianos van a dar frutos propios de un verdadero cristiano. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Y la gente puede ver, y dice también la escritura en Mateo que debemos vivir de tal manera que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Todo eso tiene lugar en la vida cristiana, el testimonio, las buenas obras, el tener una buena reputación. Pero aquí se está hablando de procurar la aprobación de los hombres por fuera cuando por dentro se vive otra cosa. Si ustedes lo ven conmigo, en el caso de la invitación del Señor Jesucristo, el versículo 37 del capítulo 11, lo invitó a comer con él, pero inmediatamente murmuró contra él, una cosa por fuera, otra por dentro. Noten ustedes también en el versículo 42, diezman la menta, la ruda y la hortaliza, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Personas que diezmaban fielmente, religiosamente, pero descuidaban la misericordia, inclusive el cuidado de sus propios padres. Versículo 43, aman los primeros asientos en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. En otras palabras, prefieren esa fama, aplauso, aprobación de los hombres. Es orgullo. Hay de ustedes como sepulcros ocultos, hay muerte dentro, aunque aparentan vida. Todo esto es parte del modelo hipócrita de los fariseos. Y el Señor dice, cuídense a sus discípulos, los que estaban con él, cuídense de eso. Hermanos, nosotros en la iglesia podemos caer en hipocresía. Esto es una advertencia seria. Cuídate de la hipocresía. Cuídate de vivir para agradar a los hombres, descuidando lo que dice Dios, descuidando tu comunión con Dios, descuidando la opinión de Dios. No voy a ampliar mucho en el mal de la hipocresía, pero quisiera ahora concentrarme en cómo remediar la hipocresía según el Señor Jesucristo. Si ustedes son tan amables, vean aquí conmigo los versículos que siguen a los que tratamos la semana pasada. Lo primero que leemos, cómo nosotros podemos librarnos del temor a los hombres y la hipocresía que sale de ahí. Versículo 4. Les digo a ustedes, mis amigos, y así le llamaba a sus discípulos también, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer.
Yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber dado muerte, tiene poder de echar en el infierno. Sí les digo, a este teman. Lo primero es esto. Para librarnos de la hipocresía y el temor a los hombres, tenemos que entender que esa hipocresía surge de un temor al daño que los hombres nos pueden hacer. Mire cómo dice ahí. No teman a los que matan el cuerpo. Sí, hermanos, los hombres pueden hacernos daño. Y le tenemos miedo por el daño que nos pueden hacer. Pueden dañar nuestra reputación, pueden dañar nuestro testimonio, pueden dañar aún nuestra propia vida personal. Sí, ese es un riesgo. Y el mismo Señor Jesucristo fue crucificado. Y muchas veces por el miedo al daño físico, nosotros podemos caer como el mismo Pedro, negando y maldiciendo al Señor Jesucristo. Vean conmigo Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26 nosotros nos encontramos con que el Señor ha sido arrestado. Y en el versículo 69, Pedro niega al Señor Jesucristo porque su vida estaba en peligro. Si ustedes leen conmigo el versículo 67, Pedro estaba viendo de lejos lo que le estaban haciendo al Señor Jesús. Dice Mateo 26, 6, 7. Entonces le escupieron en la cara y le dieron puñetazos, y otros le dieron bofetadas, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Noten esto, hermanos. Aquí está viendo él que al Señor Jesús, que hizo los milagros todopoderoso, calmó el mar, calmó el viento, multiplicó panes, sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas. A ese él ve con sus ojos que le están dando, primero escupiéndole la cara, dándole puñetazos y bofetadas. Hermanos, era una golpiza. Eso vio Pedro y eso lo conmovió. Y dijo Pedro claramente, si eso están haciendo con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? Si aquí yo me pongo a admitir que lo conozco, ahí voy a parar yo también. Hermanos, Pedro reaccionó como cualquiera de nosotros reaccionaría ante una situación como esa, con miedo de que me maten también. Hermanos, tenemos que ser honestos. Una cosa es decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, y otra cosa es verse en la fila de los que van para la guillotina. Son dos cosas diferentes, hermanos. Y tenemos que admitir que aquí tenemos a un discípulo que estaba resuelto a no negarlo. Pero de repente Pedro está viendo los golpes que le dan al Señor Jesús y naturalmente él dice, si me identifico con ese, eso también me va a pasar a mí. Versículo 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Pero cuando salió a la puerta, lo que indica que él se movió de ahí por miedo, otra criada, miren esto, versículo 69 está en el patio. Versículo 71, sale a la puerta, se está alejando. Otra criada le vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Y otra vez negó con juramento. Miren cómo se va grabando la cosa. Yo no conozco al hombre. Hermano, vamos a pararnos ahí un momento. 3 años viviendo con él. 3 años caminando con él. Y él dice, yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco. Versículo 73. Y poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. Entonces Pedro dijo, oiga la lógica de este hombre. Bueno, ya yo dije que no lo conozco, pero estoy hablando de una manera que parece que sí lo conozco. Estoy hablando decentemente, estoy hablando apropiadamente. Bueno, ¿cómo me defiendo?
O miren ustedes allí entonces el versículo 74. Comenzó a maldecir y jurar, no conozco al hombre. En otras palabras, póngaselo como usted quiera y llévelo a su cultura. Comenzó a decir malas palabras, para que por la forma de hablar tampoco lo identificaran. Él hizo todo lo posible. Y hermanos, yo creo que Pedro no se mandó huyendo, porque él vio que había gente que corría más que él ahí. Él dijo, yo no puedo hacer otra cosa, voy a negarlo a toda costa. Hermanos, esto es cuando uno vive rodeado de hombres que pueden hacerle daño a su cuerpo. Hermanos, así de débiles somos. Y el Señor Jesús habla la verdad. Y Él dice, óiganme mis hijos, oigan. No le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Señor, entonces, ¿debo yo ser imprudente y arriesgado? No. Él simplemente está diciendo, miren, oigan. Entiendan que ese miedo es natural, pero miren a dónde tienen que poner sus ojos. El miedo a aquellos que matan el cuerpo es natural. Dios nos creó así, pero sobre ellos miren allá. Y vamos a volver allá. En Lucas capítulo 12. Pero, cada vez que ve, pero, usted se detiene. Él acaba de decir, no tienen nada peor que hacer. Y hermanos, es verdad. Matan el cuerpo, pero no tienen nada. Ya se acabó todo lo que pueden hacer. Matado, ya no hay nada que hacer. Como decía en mi país, muerto el perro, se acabó la rabia. Me mataron, ya no hay nada más. Eso es lo que él dice. Ahora miren, versículo 5. Yo les enseñaré a quién deben temer, para que no sean hipócritas y para que pongan sus ojos donde deben de estar. Teman a aquel que después de haber dado muerte, párense ahí. ¿Quién da muerte, los hombres o Dios? Díganme, iglesia, ¿quién da muerte? Dios. Ningún hombre nos puede tocar sin la voluntad de Dios. Ellos pueden matar el cuerpo, pero si lo hicieran, aún eso fue ordenado por nuestro Dios. Miren, ni una enfermera le pone una inyección sin que esté ordenado por Dios. Nadie nos podrá tocar, nadie nos podrá dañar, nadie podrá hacernos absolutamente nada, y mucho menos quitarnos la vida sin la voluntad de Dios. Entonces él dice, miren, un momentito, sí, ellos pueden matar el cuerpo, pero miren dónde es que tienen que poner los ojos. He aquí el control de todo. Miren, aquel que después de haber dado muerte, entonces tiene poder de echar en el infierno. En otras palabras, oigan lo que él está diciendo. No limiten su temor a lo que ven en los hombres, elévenlo a Dios y teman a Dios. Oigan, ¿qué es la hipocresía? Aquí una apariencia entre los hombres, pero allá en Dios cualquier otra cosa. Aquí una apariencia de religioso, de piadoso, pero aquí un sinvergüenza. ¿Y qué dice él? No. Estos nada más pueden matar el cuerpo, pero a final de cuentas, Él es el que lo controla. Más que esto, preocúpense de esto. Más que temor a los hombres, preocúpense por temer a Dios, que puede controlar esto y además en la eternidad ponerles en el infierno. Hermanos, es un negocio claro. Es un negocio muy claro. Témale a Dios y lo refuerza. Sí, les digo, a este teman. Ahora oigan, hermanos. Habiendo dirigido la atención del temor a los hombres al temor a Dios, me agrada lo que sigue. Me agrada lo que sigue. Porque es como un padre que le dice a su hijo, el hijo le tiene miedo a otro amiguito. Y el amiguito le dice que yo te puyo y que yo te doy y que yo te meto el pie. Y el padre se le para al lado y dice, ven acá, mijo. No le tengas miedo a eso. Témeme a mí, óyeme a mí y confía en mí. Porque lo único que se puede hacer es empujarte y caerse. Yo te puedo empujar, yo te puedo dar una pela, yo te puedo poner de castigo, yo te puedo... Y por ahí sigue la gravedad. Así que está bien conmigo. Eso es lo que estamos viendo. Pero al mismo tiempo, oigan lo que el Señor hace. Lean conmigo el versículo 6. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 moneditas?
pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Punto. ¿Saben lo que eso significa? Teman a Dios, pero Él es un Dios bueno con ustedes, que no se olvida de ustedes. Y mi hijito, mira, respétame a mí, pero no te olvides que tú cuentas conmigo. Tú eres mi amado hijo, yo te cuido, yo te amo. Témeme a mí, porque yo puedo hacer más que lo que ellos pueden hacer, pero yo no te voy a hacer daño. Yo te cuido. Y viene ahora la segunda parte, maravilloso para mí. Versículo 7. Pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Ahí Dios conmigo va en ventaja, ¿verdad? Un poco lo que queda que contar. Aquí, dice aquí, no teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Aquí yo leyendo dije, oye, pero aquí hay una contradicción. Parece. Miren, ¿qué dice el versículo 5? Yo les enseñaré a quién deben, ¿qué dice su Biblia? Y luego dice 2 puntos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice su Biblia? Teman. Él le dice, teman. Sin embargo, al final del versículo 7 le dice, no teman. ¿Qué es lo que él está diciendo? Oigan, hermanos, en lugar de tenerle miedo a los hombres, teman a Dios. Pero a final de cuentas, como Él es su Padre, que cuida de ustedes, que los conoce en detalle, no teman. Si Dios es el que me va a juzgar y Él envió a Cristo a morir por mí y con su Hijo me ha dado todas las cosas, yo no tengo nada que temer. Nada que temer. Nada de lo que me puedan hacer los hombres, porque los hombres jamás podrán hacerme nada sin la voluntad de mi Padre, que me cuida más que a los pajaritos y que conoce mi vida en todo detalle. ¿Y saben qué me consuela de eso, hermanos? Que como otras veces hemos visto, nuestra vida está como conectada con el corazón de Dios. Cuando usted tiembla, Dios inmediatamente se da cuenta, como esos pacientes que están en cuidado intensivo. ¡Tip! Una luz roja, y ahí viene el Espíritu Consolador, ahí viene la gracia de Dios y le sostiene. Nunca estamos separados de Él. No te dejaré, no te desampararé. Aquel a quien tenemos que temer, hermanos amados, es nuestro buen Padre Celestial, como cantábamos hace un momento. Es como que alguien le diga, mira, no le tengas miedo a esa persona. El que está en aquella habitación es que tú tienes que temerle. Y cuando usted pasa a la habitación, encuentra a su buen Padre Celestial. Dice, a Él es. Pues aquí no hay nada que temer. Ganamos antes de comenzar. ¿Cómo usted se libra de la hipocresía? En primer lugar, óigame bien, no temiendo a los hombres y recordando que su aprobación viene de Dios y no de los hombres. Aprendamos a vivir con esa perspectiva. Hermanos, el corazón del hombre es oportunista. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Conocen la palabra el oportunista? Bien, se lo voy a ilustrar. Cuando una persona viene donde usted y le dice, mira, la verdad es que tú eres una gran persona. Ajá. Mira, un hermano como tú no hay dos. Tú eres un ejemplo de padre, un ejemplo de madre, un ejemplo de vecino, un ejemplo de trabajador. La verdad que tú cantas bien, tú hablas bien, tú escribes bien, tú caminas bien. Ya usted tiene que ir sacando la cartera porque es dinero que le van a pedir. Dice, aquí tiene algo, en mi contexto dice, este huevo quiere sal. Sí, todos esos elogios, todas esas cosas por un interés. Hermanos, ese es el corazón de los hombres. Y de repente cuando ya no le interesa, ¿saben lo que hacen? Ponen un yard sale y lo venden el sábado a usted. Pues ya no le interesa. Pero dice, no, miren, no procuren estar agradando a los hombres y estar bien con los hombres aunque estén mal con Dios. No, estén bien con Dios. Y si pasa que con los hombres no están bien, Pablo dice claramente que miren, hermanos, no vamos a poder estar en paz con todos. Dice él, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Lo que implica que hay veces que no vamos a poder estar en paz con todos los hombres. Usted no puede estar bien con Dios y con el diablo. En tal sentido, ¿cómo se corrige este problema del temor a los hombres y la hipocresía? Oiga bien, poniendo la perspectiva clara de que a quien debemos de temer es a Dios, no a los hombres.
A quien yo tengo que agradar es a Dios, no a los hombres. Mire, metas esto bien aquí y aquí. Dígaselo al vecino. Al que usted tiene sentado al lado, dígale, al que yo tengo que agradar es a Dios y no a los hombres. Dígaselo al que tiene al lado, por favor. ¿Está claro? Al que yo tengo que agradar es a Dios y no a los hombres. Y hermanos, eso nos va a dar un sentido de libertad y respiro, porque la gente no se cansa de pedir y de exigir, y hoy es una manera y mañana es otra. No. Eso nos va a librar de la hipocresía, de querer aparentar lo que no somos. Eso es impresionante, hermanos. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿cómo nos libramos del temor a los hombres y de la hipocresía consecuente? Miren los versículos del 8 al 10. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora mira el versículo 10, es extraño. A todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hermanos, y esto como que de repente usted dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, hermanos, ¿cómo usted se libra del temor a los hombres y de la hipocresía consecuente? Lo primero es temiendo a Dios y no a los hombres. En segundo lugar, confesando a Cristo delante de los hombres. ¿Qué significa confesar a Cristo delante de los hombres? Bueno, miren, hermanos. La Escritura dice en Mateo 1, 21, llamarás a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador de los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En tal sentido, mis queridos hermanos, ¿cómo yo confieso al Señor Jesucristo delante de los hombres? Miren cómo. Cristo tenía que venir a buscar y salvar pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Qué significa eso? Hermanos, no hay nada que aparentar delante de los hombres, no hay que disimular, no hay que ser hipócritas. ¿Por qué? Porque usted inmediatamente les declara, yo soy un pecador, yo necesito de la gracia, Cristo es mi Salvador, yo confío en Él. Ah, pero tú eres una persona muy débil, y eso que tú no sabes todo lo débil que yo soy, Cristo es mi fortaleza. Ah, no, pero tú eres un pecador de adelante, ¡ja! Y eso es lo que tú ves. Hay tantas cosas y de pecado en mi vida que tú no sabes. Mira, en mi mente, en mi lengua, en mis intenciones. Por eso es que necesito a Cristo. Él es mi Salvador. No, pero por tu pecado tú mereces el castigo. Sí, pero Dios envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Él es mi Redentor. No, la verdad es que esto es una persona que parece esto, pero tú merecerías estar condenado en el infierno. Así mismo es. Pero el Señor Jesucristo me libró cuando recibió el castigo en la cruz del Calvario. Y cuando yo cierre los ojos aquí, como Él resucitó de entre los muertos, voy a su bendita y santa presencia por siempre. A Él sea la gloria. Hermanos, ¿ven qué fácil? No hay nada que aparentar. ¿Usted es un pecador? Sí. Y grande. Cristo es mi Salvador. Yo no tengo que estar disimulando. Hermanos, nosotros vivimos dando excusas. Le doy una. Ring, suena el teléfono. Y usted está en el 15º sueño por ahí. Y lo llama un hermano de la iglesia. Ring, y usted lo coge. ¿Aló? ¿Estaba durmiendo? No, ya me estaba a punto de despertar. Pero usted estaba... Si yo estaba durmiendo. Hermanos, vivimos así. Aparentando, disimulando y mintiendo. ¿Estaba ocupado, hermano, ahora? No. No, sí, estoy ocupado, sí está ocupado. Pero que queremos quedar bien con la gente. Llegamos tarde. ¿Cuál es la tendencia? Oye, el tráfico de Chicago. Ajá, ¿y desde cuándo vive en Chicago? 30 años. Entonces usted no lo sabía. Usted lo sabía. Diga, yo estoy luchando con el manejo del tiempo. Siempre llego tarde. Ore por mí para que el Señor me ayude.
¿Qué le parece eso? Hermanos, no hay que andar con hipocresías ni engaños delante de la gente. Tarjeta de crédito, el uso de la tarjeta de crédito. Hermano, ¿cómo está la finanza? Oh, debemos mucho. ¿Y por qué? No, los intereses, ese banco son unos asesinos. Un momentito. ¿Quién usó la tarjeta? Yo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En el banco o en el uso de la tarjeta? No, yo tengo un problema en el uso del dinero y pido que usted ore por mí. Pues yo tengo que controlarme mejor. Pero usted no debería, como cristiano, en tanto tiempo tener... Sí, por eso es que necesito a Cristo continuamente. Yo le vivo pidiendo perdón, pero de que limpio la tarjeta, ahí la estoy usando otra vez. Sweep, todo el tiempo. Hermanos, seamos honestos y librémonos de eso, porque cuando reconfesamos a Cristo, decimos como Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Oh, hermanos, ¿cómo se siente usted? Oh, bien, muy bien. ¿Y cómo están sus días? Maravilloso. Y no tiene lucha de la tristeza para nada. El gozo del Señor. Mire, seamos honestos. A veces hay necesidad de llamar, hermanos y decir, hermanos, yo estoy pasando por un proceso depresivo tremendo. No como, no duermo bien, estoy ansioso, ansiosa. Y usted no es cristiano hace 30 años, sí, pero aún estoy luchando y necesito a Cristo y su gracia. Eso es lo que Él dice, el que me confiese delante de los hombres, lo confesaré delante de los ángeles en el día del juicio. Hermanos, exaltemos a Cristo y a José García, digo yo, abajo. ¿Qué es lo que es este hombre? Un gusano de la tierra. Nosotros tenemos que quitarnos esa mente de que nosotros somos los protagonistas. Cristo es el protagonista. Nosotros somos criaturas muy débiles. Necesitamos esa gracia. Exaltemos a Cristo cada vez que tengamos la oportunidad. Vivimos en una cultura altamente contaminada, hermanos. Y ustedes y yo tenemos que admitir que tenemos problemas serios con esta cultura. Y yo quiero hablar a los hombres claramente aquí. Nadie levante la mano. Pero en la mayoría de los casos, nosotros los hombres tenemos problemas con estar mirando mujeres en la calle y problemas con la pornografía. ¿Quién? Todos los hombres en esta generación. Sí es hombre. ¿Por qué? Porque estamos siendo persuadidos y es por ojo, boca, nariz y todos los medios que nos están criando una cultura sexualizada. Y ya ahora no hay que hacer muchos esfuerzos para verle el cuerpo a las mujeres con la ropa que se ponen. Y quieren ser respetadas y hay que respetarla. Aunque anden desnudas hay que respetarla. Pero el hombre reacciona por lo que ve. Para que sepan. Y la mujer por lo que oye. Por eso usted, como siempre le he dicho, ve mujeres hermosas con hombres feos. Dice, ¿cómo se la consiguió? Porque habla bien el hombre. Entonces las mujeres por el oído ya lo ven bonito. Hermanos, entonces tenemos que ser honestos y delante de Dios decir, yo tengo luchas y necesito que Cristo sea el que me ayude. Cristo es mi Salvador, confesarlo y nosotros humillarnos. Yo no estoy diciendo que usted salga de aquí a poner en Facebook todos sus pecados, yo no estoy diciendo nada de eso. Pero confiese a Cristo y bájese usted. Y eso lo va a librar del temor a los hombres y la hipocresía delante de los hombres. O porque usted se imagina lo fácil que es salirle al frente a la persona que viene a condenarlo a usted y decirle, usted es un orgulloso, una orgullosa. Y usted le dice, amén. Y eso que usted no sabe todo. ¿Se acabó el pleito ahí mismo? Pues ya no tiene que discutir. Nos libramos del temor a los hombres y de la hipocresía. Primero, temer a Dios. En segundo lugar, confesar a Cristo. Y lo tercero, hermanos, lamentablemente, otra vez se me fue el tiempo. Yo le voy a hacer una propuesta. ¿Qué le parece si lo seguimos en una próxima ocasión? Porque es importante la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. Eso está aquí en el pasaje también. Y les pido perdón por ser un tan mal administrador del tiempo. Pues yo debí terminar ese sermón aquí, pero no me dio el tiempo. ¿Okay? Pero miren ahora. Quiero terminar solamente con un caso que me impresionó mucho. Mucho. Pedro lo pusimos como ejemplo. Yo no quiero dejar a Pedro en el aire, por eso quiero cerrar con mi amigo Pedro. Él temió a los hombres y negó al Señor. Pero si ustedes y yo vamos a Hechos capítulo 4,
vamos a ver a un Pedro completamente diferente. Y vamos a volver a él más adelante cuando volvamos a terminar el tema. Pero en Hechos capítulo 4, nosotros vemos, la iglesia está siendo perseguida, y dice Hechos capítulo 4, que Pedro y Juan son encarcelados. Y esto fue después de la resurrección, obviamente. Y dice el versículo 1, mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús, otra vez confesando a Jesús, la resurrección de entre los muertos, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O sea, está preso Pedro aquí, y él sabe que lo podía matar. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los hombres llegó a ser como 5,000. Y ellos se reunieron, hermanos. Y cuando se reunieron, le hicieron la pregunta que aparece en la segunda parte del versículo 7. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, eso lo tomaremos otra vez, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos. Y ahí comenzó a presentar su defensa. Y dice el versículo 10, en su segunda parte, al final: por Jesús, este hombre está de pie, sano en su presencia. Uno que habían sanado. Él, ahí están confesando a Cristo, es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores. Miren la valentía. La cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Usted lo ha rechazado y él ahora es la cabeza del ángulo, la pieza clave. Y en ningún otro hay salvación, le está diciendo a ellos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mismo que lo negó poniendo sus ojos en los hombres, ahora tenía sus ojos puestos en Dios. Y entonces dice aquí el versículo 13, y viendo la valentía de Pedro y Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraron y reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, pongamos los ojos en Dios, confesemos a Cristo. ¿Y saben lo que va a pasar? Esa gente que nos está amenazando se va a meter en miedo. Y va a decir: óyeme, la verdad es que aquí hay algo que yo no puedo discernir, que sencillamente es superior a mí. Aquí hay algo. El Señor se ha exaltado con nuestro testimonio, temiéndole a Él. Hermanos, no seamos hipócritas. Eso es mentira, eso es cosa del mismo Satanás. Y ciertísimamente eso nos va a llevar a tener una vida doble. Una vida aquí ante los hombres, pero una vida distinta delante de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, el que anda temiendo a los hombres menosprecia a Dios, como si Dios no lo viera. Está diciendo: quien me va a juzgar es este otro gusano igual que yo. Por lo tanto, a ese que yo le tengo que temer. No. Dios es el que nos va a juzgar. Y a Él le tememos, no a los hombres. Que el Señor nos conceda esa libertad de confesar nuestro pecado y exaltar a Cristo. Dios nos ayude. Si alguien aquí no ha creído en Cristo, entréguese a Cristo y deje su doble vida. Hermano, si alguien está viviendo una doble vida, ríndase a Cristo. Vimos allí lo inútil de la hipocresía. Tu pecado y tu maldad será expuesto. Hermanos, yo no conozco a uno solo cuyo pecado y maldad no haya sido expuesta. Estamos viendo en los Estados Unidos ahora una epidemia de acusaciones de acoso sexual. ¿Lo están viendo? A cada rato aparece uno. Y el otro, y ahí está toda la prensa y todo el mundo sacando a la luz personas que han pecado, que han hecho. Ay, mis hermanos, qué escándalo estamos viviendo en nuestro tiempo. Pero ¿qué haría usted si a usted lo acusan de que usted ha tenido una conducta sexual o un pasado cuestionable? ¿Qué haría usted? No me diga a mí. Usted nada más responde en su corazón. ¿Qué haría usted? Porque Dios ha visto todo lo que usted ha hecho. Dios lo sabe. ¿Qué haría usted?
Yo le voy a dar un consejo. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Ir a la cruz de Cristo y ahí descargar toda su maldad, todo su pasado. Y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, oiga bien, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Si usted tiene un pasado cuestionable y es confrontado, admítalo delante de Dios y reconozca a Jesucristo. Y al que venga a decirle H-O-R, amén, y exalte a Jesucristo. Tengo un pasado cuestionable. Oh, hermanos, yo le doy gracias a Dios, y esto es ahora yo personalmente, que sí, yo también tengo mi pasado. Claro que sí. Porque usted nada más me conoce aquí los domingos predicando. ¿Usted cree que yo bajé del cielo ayer por la tarde? El que me ve aquí dice, hombre, yo bajó ayer por la tarde del cielo, está calientito. No. Yo crecí en este mismo mundo con las mismas tentaciones y problemas suyos. Pero como tengo ese pasado, también tengo un Salvador que me ha limpiado de toda mi maldad. Y Él es el que me viste y Él es mi esperanza. Las consecuencias que yo tenga que sufrir, yo las voy a sufrir. Pero al mismo tiempo yo voy a exaltar a Jesucristo. Y yo voy a proclamar que en Él tengo paz, tengo salvación y tengo esperanza. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es nosotros humillarnos ante ti y exaltar a Cristo. Líbranos de toda hipocresía, del temor a los hombres y ayúdanos a vivir en el temor a ti. Guíanos para que la próxima semana nosotros podamos concluir este tema y que esto venga a ser un refrigerio para nosotros. Cómo librarnos de la hipocresía y el temor a los hombres, según el ejemplo del Señor Jesucristo, según sus enseñanzas. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén.